Este es el episodio número 9 que lleva por título Predestinados a ser justos. ¿Va? Y comenzamos, vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que nosotros vivimos por el Espíritu, ya no vivimos por la carne. Aprendimos que no hay condenación para los que están en Cristo, no para los que hagan buenas obras. No, es para todos aquellos que están en Cristo. Y esa es una noticia que tenemos que darle a nuestros amigos cristianos, a nuestra familia que se alejó de Dios porque se sentía condenado cada vez que iba a la iglesia, porque le hablaban de pecados y pecados que entendía que no iba a poder dejar de hacer. Hablaban de pecados y de pureza y volteaban a ver a los hermanos, inclusive a los predicadores, y éramos tan pecadores como todos los demás. Entonces, ¿de qué pureza me hablabas? Entonces es importante poderle compartir a nuestras amistades, a nuestros familiares, que el evangelio de Cristo no tiene nada que ver con la condenación. Todos somos salvos y no tenemos condenación solo por estar en Cristo. También aprendimos que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Es decir, entendimos que tenemos, como siempre, nuestra carne y nuestro espíritu. Pero nuestra carne sigue teniendo la naturaleza caída. La carne sigue tendiendo a lo malo. Le gusta más lo malo, déjame decirte así. Pero tu espíritu, si ya recibiste a Cristo y entiendes la obra de la cruz, tu espíritu nació de nuevo y nosotros ya no nos estamos fijando todo el tiempo en lo que hacen nuestras obras de la carne, sino nos fijamos en todo tiempo en lo que hizo la obra del Señor en la cruz. Y eso es fijarse, es andar en el Espíritu. Y entonces tu espíritu es impactado de manera gloriosa y maravillosa, y por lo tanto eso termina llevándote a caminar de mejor manera en el reino de Dios. ¿Me estás siguiendo? Y pudimos entender que los que somos guiados somos hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. O sea, que ser hijo de Dios no es solo que tú lo digas de dientes para afuera, sino que de veras tú estés mirando todo el tiempo la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo en la tierra para ti, y tú seas guiado por el Espíritu y no guiado por tu carne. ¿Va? Bueno, de eso hablamos mucho porque el apóstol Pablo ha tenido 8 capítulos de este libro de los Romanos, hablándole a los judíos que estaban en Roma, insistiéndoles y explicándoles de diferentes ángulos la gracia, la justicia, el favor de Dios, la justicia por fe y no por obras, porque recuerda que el pueblo judío venía de 400 años de vivir esclavo primero y después 1500 años bajo la ley. Y la ley solamente fue hecha para mostrarle su pecado y mostrarle que seguía esclavo del pecado, para que entendiera que necesitaba a Dios como Salvador. Y por eso vino Jesús a la tierra, porque el pueblo no entendió y Dios tuvo que enviar a su Hijo en forma de hombre para morir por nuestros pecados. ¿Me está siguiendo? Bueno, entonces el apóstol Pablo está insistiendo en eso. Vamos a continuar en el capítulo 8, pero le voy a pedir, si usted tiene su Biblia Reina Valera y nos está siguiendo en la Reina Valera, le voy a pedir que nos acompañe al verso 26 y 27, de ahí vamos a comenzar hoy. Dice la palabra del Señor así, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí el apóstol Pablo está haciéndoles ver a los judíos de Roma y a todos nosotros que nosotros vivimos en nuestra debilidad. La carne es débil, el alma es débil, los pensamientos son débiles, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y para ser ayudados por el Espíritu Santo nosotros tenemos que pedir, y dice que pedir como conviene, pero el problema es que nuestra carne y nuestra alma, a que se refiere a nuestros pensamientos, voluntad y emociones, no sabe qué pedir. No sabe qué pedir, no sabe qué le conviene. Por eso dice aquí, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, dice,
intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que salen de nuestra boca, que no son palabras humanas, que son gemidos que no se pueden decir, ¿ok? 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Está hablando de Dios, es el único que puede escudriñar los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué belleza, mire por favor qué maravilla. Punto número 1, escenario número 1, tú estás delante de tu vida, tus relaciones, tu esposo, tu esposa, tu familia, tu trabajo, tu salud, todo, y queramos o no, somos débiles y nos enfrentamos, déjame decirlo así, a dificultades. Pero cuando nos enfrentamos a dificultades, la palabra de Dios nos dice que debemos pedir. Pero el apóstol Pablo va a introducir una nueva forma de pedir y dice que pidamos conforme a lo que el Espíritu. Como nosotros no sabemos qué pedir, dice, pidamos conforme a lo que el Espíritu Santo sí sabe qué pedir. Y entonces hay una conexión, déjame decirlo así, entre Dios el Padre que está en los cielos y el Espíritu Santo que está en la tierra, que está dentro de ti, que el Espíritu Santo va a interceder por ti, puesto de acuerdo con el Padre, pues es el Espíritu del Padre, puesto de acuerdo con el Padre, porque dice el 27 que pide conforme a la voluntad de Dios, así intercede el Espíritu Santo por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo dentro de ti sí sabe lo que te conviene, porque Él sabe lo que dice el Padre que te conviene, la voluntad del Padre. Entonces, el Espíritu Santo te va a ayudar a orar, va a interceder por ti. Amén. Entonces, pero dice que es con gemidos indecibles. Y aquí quiero llevarte, por favor, si me acompañas, al libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Quiero hacer un paréntesis aquí, un preámbulo de lo que significa el capítulo 6 de Efesios. A partir del verso 10, el apóstol Pablo a los de Éfeso les va a introducir el tema de la armadura. ¿Se acuerda? Cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestros pleitos no son contra las personas. Las circunstancias que llegamos a tener, que generalmente involucran personas, nuestro problema, nuestra lucha no es contra las personas de nuestras circunstancias. Dice, es contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice que debemos tener la armadura de Dios puesta. Y habla del yelmo de la salvación, te acordarás. Habla de la coraza de la justicia, del cinturón de la verdad, del escudo de la fe, de las sandalias de la predicación del evangelio y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios recitada de memoria. ¿Te acuerdas? Esa es la armadura. Y del verso 10 al verso 17 está hablando de la armadura. Termina diciendo desde el 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio, de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en el verso 18 va a hablar de la oración, que es de lo que estamos hablando ahora. Dice, orando en todo tiempo. Este verbo orando está en un presente continuo, orando. Esto quiere decir que la armadura de Dios se mantiene en nosotros mientras oramos o al estar orando. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo fácil, en el tiempo difícil, a la mañana, a la tarde, a la noche, de rodillas detrás de la puerta, mientras vas en el camión, en el taxi, en tu carro, al levantarte, al acostarte, en todo, antes de entrar a una junta, mientras vas al súper, en todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Dice en el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, y usted y yo identificamos
que habla del Espíritu Santo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en el Espíritu. No dice orando al Espíritu, no. Hace rato te decía que el Espíritu está dentro de ti, y lo que nos está diciendo Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, es que el Espíritu dentro de nosotros intercede, orando por nosotros, conectado con el Padre, porque Él sabe cómo conviene. Pero el que va a interceder es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, dice que oremos en todo tiempo y súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, entonces, si unimos nuestro capítulo 8, versos 26 y 27, que nos está enseñando que en medio de la debilidad o de la dificultad, el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. A eso le conocemos como las lenguas angelicales. Quiero que me acompañe, por favor, al libro 1 de Corintios, capítulo 13. Le estoy enseñando algo poderosísimo, glorioso es esto. Así que, por favor, ponga mucha atención, sígame. Vamos al primer libro de 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1. 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1. Dice así. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí está hablando de dos tipos de lenguas que uno puede hablar. Las humanas, que vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, todos los 120 estaban hablando en lenguas humanas que no eran las suyas. Hablaban como los persas, como los medos. Haga de cuenta que estaban hablando en los lenguajes de hoy, en español, en inglés, en portugués, en italiano, en francés, en croata, en ruso, en chino, en japonés. ¿Sí me explico? Esas son lenguas humanas. El Espíritu Santo cayó y les fue dado el don de las lenguas humanas o de otras lenguas para que pudieran salir a predicar a esas regiones donde se hablaba esos idiomas. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo también de que hay lenguas angélicas. Lenguas angélicas. Y las lenguas angélicas, también en otro momento, el apóstol Pablo habla en el verso 14, dice, por ejemplo, para seguirte enseñando de lenguas angélicas, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es el capítulo 14. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Esto se refiere a lenguas angélicas. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Luego dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero que el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas angélicas, le agrego para que seamos más claros. Pero quiero más que profeticéis. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Ok? Pero a lo que vamos aquí es que hay un don de lenguas. El don de lenguas es el don de lenguas angelicales. Y ese viene por el Espíritu Santo. En la iglesia tradicional, en la iglesia evangélica, se estila a enseñar que el don de lenguas angelicales, que el que tú puedas orar en lenguas angelicales, es un don que viene hasta que en algún encuentro o en algún momento de algún servicio en la iglesia, o que algún siervo, hombre de Dios o mujer de Dios imponga las manos sobre ti, y entonces venga el Espíritu Santo, venga en ese momento, en el 2023, venga sobre ti y te llene y empieces a hablar lenguas que no son decibles en español para nosotros, sino que son como gemidos indecibles. ¿Ok? Tipo
Ora shoto koroma brasa takarama brendere baraka soto korobara le shekerme ora bala kashikri malor rabasanto kormasha. Estas lenguas son lenguas angelicales que el Señor me dio hace muchísimos años porque yo creía en esto que te acabo de decir, hasta que llegó el momento en que en un encuentro mis sentimientos, mis sensaciones sintieron al Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas, pero ni siquiera fue mi primer encuentro, porque yo creía, eso así no me lo enseñaron, pero yo así lo interpreté, que eso tendría que ser como que yo no me diera cuenta, como que yo perdiera el sentido, como que yo entrara en una especie de trance. Y déjame decirte que yo venía de enseñar estas cosas, ¿verdad? Con hipnosis y otro tipo de técnicas de desarrollo personal antes de conocer a Cristo. Y pensé por mis antecedentes que tendría que llegar un momento en que yo no supiera conscientemente lo que estaba pasando. Fue hasta después que me di cuenta que no, para nada, nunca el Espíritu Santo te va a quitar la conciencia. Siempre tienes tú el poder y la posibilidad de decir con tu libre albedrío, ya no quiero más orar así, o ya no quiero más estar aquí, o ya no quiero más esto, o si lo quiero. ¿Me estás siguiendo? O sea, nunca el Espíritu Santo te va a quitar la conciencia. Si pierdes la conciencia, podría ser no el Espíritu Santo. Podría ser tu carne, alguna falsa idea o alguna falsa creencia tuya, pero no el Espíritu Santo, ¿va? Entonces, hoy bajo la gracia entendemos que el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto hace casi 2000 años. Entonces, hoy tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti y solo tendrías que tener la creencia, creer que ya tienes el don de lenguas y poder comenzar a orar palabras sin sentido. Palabras que no estén en tu entendimiento, como leímos acá, que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, porque es el Espíritu Santo el que está orando por uno, pero nadie entiende, palabras que nadie entiende, ¿ok? A eso se está refiriendo acá, y eso es el poder de la oración en lenguas. Si tú todavía no tienes la fe para orar en lenguas, te invito a que lo experimentes, a que lo busques, a que lo ores en tu cuarto, en tu aposento. Le digas, Señor, ayúdame a hablar en lenguas, porque las lenguas es el Espíritu Santo usándote a ti para interceder por ti y por los que tú quieras, por todos los santos, en un lenguaje que solo el Espíritu Santo y Dios entienden. Tú quedas sin entendimiento para no pedir lo que tú crees que te conviene, sino tú oras lo que el Espíritu Santo está orando, lo que te conviene. Por eso, si yo quisiera orar en este momento por ustedes en lenguas angelicales, en el Espíritu Santo, yo oraría así. O rabashoto koroma santo robra karabasha karaba o ramabrendere malora bashuno basara baso trambara trokoro mashatara karamara bara shororo horroro balava sata karamala veshiki ademasa groa para bashoto korba. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué pedí por ti? No lo sé, pero lo que sí sé y sí creo es que el Espíritu Santo oró al Padre por ustedes, usándome a mí, y Él oró lo que a ustedes les conviene. ¿Cuántos pueden creer esto? Amén. Bueno, eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo, por eso no quise dejar de leerlo. La semana pasada quedamos en el verso 17 y brincamos hasta el 26 porque el propósito de este estudio bíblico es no leer todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso no empezamos de Hechos, sino encontrar los pasajes más importantes donde se está enseñando acerca de la gracia, del favor de Dios, de la justicia, sin la mezcla de la ley. ¿Me explico? Ese es el propósito de este estudio bíblico. Por eso voy a estar saltando realmente hasta el día de hoy. Casi hemos leído completos los 8 capítulos porque el apóstol Pablo ha estado muy insistente, ¿verdad?, explicando esto. Aquí comienza a partir del 18 a disertar de otras cosas, pero en el 26 retomé porque esto es glorioso. La oración en lenguas es una oración poderosa que viene de la gracia del Espíritu Santo en nosotros, Él orando por nosotros como conviene. Te diría que cuando tengas poco tiempo para orar, ora en lenguas. Cuando no sepas qué orar, ora en lenguas.
Cuando estés muy triste y muy afligido, que las palabras no te salen, ora en lenguas y vas a ver el poder que tiene orar la oración en lenguas, ¿vale? Después de esto, del verso 26 y 27, en el 28, vean por favor esta parte del 28 al 39, mucha gente se lo sabe, si no de memoria es muy conocido, pero es bellísima esta porción. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo acá, después de hablar de debilidad y de pedir como conviene, pero que nosotros no lo sabemos, y entonces el Espíritu Santo entra en nuestro lugar, a desde dentro de nosotros orar, usándonos a nosotros, haciéndonos hablar palabras indecibles, gemidos indecibles, para pedir como conviene, porque Él sí conoce la voluntad del Padre. Después de eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Primero habló de debilidad, que dijimos que se refiere también a dificultades, y ahora está hablando de a los que aman a Dios, todo les opera para bien. Y entonces entendemos que cada vez que entramos en dificultades o que nuestras debilidades son expuestas, tenemos que creer esto, que todo lo que está sucediéndote, aunque sea malo, aunque sea muy malo, está operando para bien si tú eres de los que aman a Dios porque cree que Él te amó primero, ¿vale? No por tus obras, no porque hagas muchas obras de amor para el Padre, sino porque te sabes amado por Él y eso te hace nacer un amor genuino al Padre. ¿Me sigue? Entonces dice que todo ayuda a bien. ¿Por qué? Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí va a explicar el tema de los llamados. Dice, otra vez empieza con por qué. Y ahí cuando dice por qué es porque está explicando lo anterior. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto está tremendo y a veces cuesta trabajo entenderlo a la primera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que a los que antes predestinó. Primero habla de los llamados y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí vamos a entender algo que he explicado en otras ocasiones acerca del tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Acompañen por favor al libro de Efesios, pero ahora vamos a ir al capítulo 1, verso 4. Efesios 1:4 dice, voy a leer desde el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo ve? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, antes de la fundación del mundo. Ahora acompáñenme por favor si puede, y si no, quédeseme ahí mientras yo se lo leo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice así, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la explicación más simplista que yo he entendido y que he podido transmitirles es, tu vida en la tierra es una vida cronológica, se rige por el tiempo cronos, que son segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, ¿cierto? Y tu vida es lineal. Comenzaste cuando naciste, ¿verdad? Déjame llamarlo así, tenías 9 meses de gestación y llegaste a la tierra, saliste del vientre de tu madre, 0 minutos, comenzó tu vida, empezaron a contar los minutos, se convirtieron en días, en años, en meses y en años, y fuiste creciendo. Y hoy tu vida, no sé qué edad tengas,
pero pues tu vida sigue viendo hacia adelante. Esperemos que el Señor nos deje llegar a los 100, 120 años, ¿verdad? Y ahí probablemente el Señor nos llame a su presencia. Esa es una vida lineal, ¿ok? Siempre hay un pasado, un presente como hoy y un futuro como mañana. Pero el tiempo Kairos, el tiempo de Dios no es así. En el tiempo de Dios, Jesús, que en lo natural fue crucificado en Jerusalén por los romanos y por los principales de las sinagogas judías, los fariseos, en el año, hace 2000 años, ¿verdad? Realmente en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, eso no tiene tiempo, no tiene tiempo lineal. Por eso dice que Jesús murió aún desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía lo que, desde que creó al mundo y creó a Adán y Eva, ya sabía lo que iba a pasar, porque ese fue el riesgo de Dios en su amor y su justicia de entregarle al hombre libre albedrío, libre voluntad, libertad. Dios entregó libertad al hombre y el hombre ha tenido siempre y tendrá siempre la libertad de elegir si quiere caminar con Dios o no, si quiere obedecer a Dios o no, si le quiere creer a Dios o no. Entonces, en el amor de Dios a su creación, le entregó el libre albedrío, pero al entregar el libre albedrío, Dios vio que iba a ser difícil para algunos soportar la tentación y obedecer a Dios. Y en eso él vio que tú tenías que haber enviado a Jesucristo y todo eso él ya lo sabía desde antes de que sucediera. ¿Me sigue? A eso se refiere con eso. Cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero déjelo hasta ahí. En el tiempo de Dios, ya él todo lo sabe. Él está en todas partes, Él es todopoderoso y todo lo sabe. Así que ya sabía que Jesús tenía que morir en la cruz y lo crucificó o lo envió a crucificarse desde antes de que el mundo fuera, ¿vale? Pero también dice que a ti, que tú escogiste a Jesús, te predestinó. Y no quiere decir que con que te predestinó a ti y te llamó a ti y a mí, o a ustedes y a mí, todos los que estamos aquí y todos los que van a ver este video en el tiempo, ¿verdad? Que en las redes sociales se queda aquí en Facebook, en el Facebook de la Iglesia Plenitud en Cristo, y usted lo puede ver en cualquier momento. No quiere decir que a ustedes y a nosotros nos predestinó y a tu amigo o a tu familiar que no ha llegado a Cristo, a él no. O sea, contigo sí, con él no. No. Lo que pasa es que aquí dice que te predestinó, te conoció y te llamó, porque desde que fundó al mundo, vio que en el 2000, voy a hablar de mí, que en el 2004, David Mesa, por ahí de marzo, comenzaría a buscarle, y el 17 de abril del 2004 tomó la decisión con su libre albedrío de seguir a Cristo, ya no seguir una religión como nos tenían enseñado nuestros padres, sino por voluntad propia, por entendimiento propio y con un corazón para Él, decidí seguir a Cristo. Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo, por eso puede decir que me escogió desde antes, pero no es que a mí me escogió y a otro no, sino que es que Él vio que yo tomé la decisión con mi libre albedrío, porque Él vino a mí, pero Él vino a mí y vino a todos. Algunos lo aceptan, otros no, algunos antes, otros después, pero a eso se refiere esto. Sé que cuesta trabajo entenderlo, pero es la manera más simplista en cómo lo puedo explicar. Sigue diciendo en el verso 30, y a los que predestinó, o sea, a ustedes y a mí, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Tú y yo somos justificados desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos escogidos en Cristo Jesús y Cristo vino a justificarnos. Por lo tanto, fuimos justificados desde antes de la fundación del mundo, hace 6000 años. O si tú crees que, o puede ser que la tierra tenga millones de años creada, la humanidad solo 6000, pero la tierra tenga más. Fuimos escogidos hace millones de años para ser salvos y para vivir bajo la gracia, justificados por la obra de Él. Amén. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó, porque tenemos una gloria en la tierra y tendremos una gloria en el cielo
maravillosa, tenemos un cuerpo glorificado cuando venga la resurrección segunda, ¿sí? La segunda venida de Cristo. Eso lo está hablando desde ahora, desde el apóstol Pablo, año 65 más o menos de la era cristiana. Pero dice que nos justificó y que nos glorificó. Y luego viene uno de los versículos más conocidos de todos, que más nos gustan, pero que estoy seguro que no habíamos dimensionado a qué se refería, porque solamente cuando estudias un poquito más profundo cada versículo, como lo hacemos en estos estudios bíblicos, en estos episodios, es que podemos entender mejor. Dice el verso 31, si ya nos justificó, si ya nos llamó, fíjese, si ya nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, entonces dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué significa esto para nosotros? Significa esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! Esto está de verdad tremendo. Toma una dimensión diferente cuando tú lo lees con todo el entendimiento. Déjame decir que nos da la gracia de que te das cuenta que no son tus obras, que te das cuenta que no es por tus pensamientos, sino porque ahora crees en la obra de Jesús en la cruz y estás discerniendo toda la obra, todo lo que significó, y entonces sabes que aún desde antes de la fundación del mundo tú fuiste escogido y amado, predestinado, justificado y glorificado, y con todo eso ahora sí se entiende. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Pues significa, venimos hablando de dificultades, ¿te acuerdas? Venimos hablando de debilidades, ¿te acuerdas? Venimos hablando de la intercesión del Espíritu Santo ante el Padre, que nos ayude en nuestras debilidades, porque ora como conviene, y cuando oramos es porque estamos en medio de situaciones. Entonces, el apóstol Pablo termina aquí dándonos una corona maravillosa de conocimiento cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién se mete contra nosotros? Entonces, no importa quiénes son tus enemigos, no importa los que te hablan mal de ti, no importa las circunstancias difíciles, no importa si el diablo y sus huestes quieren acabar con tu fe y pueden a lo mejor hacer alguna intervención y moverte el tapete, como decimos acá en México. Pero tú tienes que estar firme en esta palabra. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién se puede meter contra mí si yo no he hecho nada por mí? No me hice a mí mismo. El Señor me escogió desde antes de que fundara la tierra, hace millones de años. El Señor me escogió y me llamó y me predestinó, me justificó y me glorificó desde antes de que viniera Adán a la tierra hace 6,000 años. Claro que soy glorioso, pero no por mis obras. Somos gloriosos, somos glorificados por la obra de Jesús, mis amados. Y eso es maravilloso porque eso te da un impulso de fe, un impacto de fe para decir, ¿quién contra mí? Eso no significa que tú vayas y te metas contra todos. No. Simplemente que cuando venga la adversidad o el adversario y venga el enemigo, tú puedas declarar esto que está en la palabra de Dios. Si Dios es por mí, y ha sido por mí desde hace millones de años, y desde antes de la fundación del mundo, y me incrustó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿quién contra mí? Eso es lo maravilloso de este pasaje. ¿Ok? Entonces, déjame decirte que podemos resumir o puntualizar que su justicia en nosotros, cuando tú la crees, ¡vum!, te manda a esto, a que desde la predestinación del mundo, antes de la fundación del mundo, tú ya estabas en Cristo Jesús, ya Dios te había predestinado, te tiene considerado desde allá. ¿Quién se puede meter contra ti? ¿Vale? 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Ya te dio a Cristo.
Ya te dice que no hay quien se meta contigo. Pero también te dice, te voy a dar todas las cosas. Lo mismo que dice Mateo 6, 25, 26, 27, por allá, hasta llegar al 33. Que todo, si tú buscas su reino y su justicia, te será dado por añadidura, te será añadido. Aquí te lo dice de otra manera el apóstol Pablo. Aquí te dice que si ya te dio a Jesús y Él es por ti, y Él murió antes de la fundación del mundo por ti, y desde allá estás escogido, justificado y glorificado, ¿cómo no te va a dar todas las cosas que necesitas? Comienza a creer bien. Al que cree bien le va bien. Este evangelio de la gracia que predicamos aquí en esta su iglesia, Plenitud en Cristo, es un evangelio con una mejor manera de entender la obra de Cristo que el evangelio mezclado que termina trayendo condenación y muerte cuando ya salimos de ese pacto. ¿Para qué lo queremos? Amén. Sigue diciendo el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En alguna prédica, hace 2 semanas, te expliqué que el pecado vive porque existía la ley, ¿ok? La mitad de aquí, ¿verdad? El Antiguo Testamento. El pecado existía, o más bien dicho, el pecado era evidente porque Dios les dio la ley que ellos pidieron. Y durante 1500 años ellos vivieron bajo la ley. Pero luego dice que Jesús clavó el acta de decretos que nos era contraria. Este es el acta de decretos que nos era contraria. La ley, todo está hecho para contrario a ti. Pero dice que la clavó en la cruz y por eso triunfó ante el enemigo, ante el diablo y lo avergonzó. Pero al no haber más ley, porque el final de la ley es Cristo, el diablo ya no tiene con qué acusarte. Pero cuando va a buscar tu pecado, ya no encuentra tu pecado, encuentra la gracia de Jesús. Y busca el otro pecado que acabas de hacer y no lo va a encontrar porque ya fue perdonado. Y porque además está ese pecado y ¡bum!, le cae encima la gloria, la gracia de Jesús y se borra. Y entonces no hay quien te acuse. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Caramba, si Dios ya dijo de ti que eres justo, ¿quién puede venir a decir que eres pecador? No le creas a ningún apóstol, patriarca de apóstol o descendiente directo de Abraham o lo que tú quieras que se diga, que escuches en la televisión, aunque sean programas de mucho dinero y aunque veas estadios llenos de gente, no le creas a nadie que diga que tú puedes ser acusado, puedes llegar a ser acusado, porque dice aquí la palabra que si Dios fue el que justifica, ¿quién te puede acusar? Y si no hay acusador, no hay condenación. Y volvemos a lo que dijimos la semana pasada, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aunque hayan pecado, porque ese pecado ya no existe. En lo natural existe. ¿Lastimaste a alguien? Sí. ¿Maldijiste a alguien? ¿Te equivocaste? Sí. En lo natural existió, pero ¡fum!, fue borrado en la cruz inmediatamente desde antes de que el mundo fuera mundo. O sea, ya no está, y el Padre lo olvidó y no te lo va a tomar en cuenta porque ya te justificó. ¿Quién te va a acusar si el Padre te justificó? Nadie. Esta palabra es maravillosa. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué la gente lo predica? Pues porque todavía no abre los ojos a la gracia. Porque sigue con los ojos así como velados un poco, mezclando el Nuevo Testamento de la gracia del Señor con el Antiguo Testamento de la ley. Hace una mezcolanza, como nosotros también la hacíamos hace 2 años y medio. Pero por su gracia el Señor nos abrió. Por eso es bueno que le cuentes a otros que es un evangelio diferente, un evangelio que de verdad te quita la carga de la condenación porque Jesús ya se la llevó, porque Jesús la pagó, ¿vale? Termina diciendo, entonces, no hay, dice, quien te acuse. 34. ¿Quién es el que condenará? Tampoco hay, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si fuera poco que el Espíritu Santo está intercediendo por ti, ahora también Jesús intercede por ti, así que no hay quien te condene.
35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Todo esto lo quiere el diablo. El enemigo te quiere acusar. El enemigo te quiere que no tengas, que vivas las dificultades, que ahí te quedes estacionado. El enemigo quiere que no tengas las cosas que el Dios te dijo que te iba a dar. El enemigo te quiere acusar, te quiere condenar y te quiere separar del amor de Dios. No te quiere separar de Dios. Él se conforma con separarte del amor de Dios. Es decir, que tú no te creas amado. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. Te puede separar del amor de Cristo, no de tu amor a Él. Probablemente alguno de ustedes en algún momento sintió que dejó de amar a Dios, se enfrió y sintió que dejó de amar a Dios porque no entendió lo que Dios estaba haciendo o simplemente porque lo que estaba usted viviendo lo alejó o la alejó de Dios o porque alguien le predicó y usted se la creyó y se fue por otro lado. Pero dice el apóstol Pablo, ¿quién nos puede separar del amor de Él? Tú sí te puedes separar, tú y yo, pero Él no. Dice, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En las tribulaciones somos más que vencedores. En la angustia somos más que vencedores. En la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro y en la espada, somos más que vencedores en aquel, por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, no es una duda, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyendo al diablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, mis amados, que pueda hacer, nada de lo que hagas, hayas hecho o vayas a hacer, que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Tú puedes ser que no lo ames. Tú puedes ser que te sientas frío. Tú puedes ser que no entiendas nada. Tú puedes ser que le des una vuelta, que te salgas de la iglesia y te vayas al mundo y des una vuelta y porque pecas y crees que eso te condena y no quieres ser hipócrita, entonces prefieres seguir pecando sin buscar a Jesús, sin ir a la iglesia, sin venir acá, a ser refrescado en tu mente y en tu corazón con la palabra del Señor. En lugar de eso, la gente prefiere alejarse y porque no quiere ser hipócrita. No se trata de ser hipócrita, esa palabra no está. Lo que hay que ser es entendidos, que si yo estoy pecando necesito un Salvador, porque sé que mi pecado ya fue perdonado y en lugar de arrepentirme de mi pecado tengo que decir gracias Señor porque mi pecado ya fue perdonado, y en eso estoy declarando que yo sé que mi pecado y el de mañana ya fue perdonado, y eso me hace ser justificado por fe y no por obras, y eso me pone en todo este capítulo, y por lo tanto no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Maravilloso, ¿no cree? Maravilloso. Muy bien, vamos a terminar con esto. Capítulo 9, verso 30. Todo usted puede leer el capítulo completo del 9. Hay muchas cosas que diserta Pablo, el apóstol Pablo, pero para nuestro estudio solo tomé los últimos 4 versículos que dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, usted y yo, gentiles son todos aquellos que no somos judíos, dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No creyeron en la palabra de Cristo, y por eso hasta esta fecha todavía muchos judíos no creen en Cristo. La mayoría sigue sin creer en Cristo, pero Dios tiene un
favor especial por su pueblo y Él está esperando. Déjeme decirle que conforme a la Biblia, desde antes de la fundación del mundo ya los judíos fueron escogidos y predestinados para ser salvos. Claro, tienen que aceptar a Cristo y eso llegará en poco tiempo. Pero aquí está diciendo, ya para rematar, que nosotros los gentiles que no íbamos tras la justicia, la alcanzamos por fe, y los israelitas que la buscaron, la justicia en la ley, no la pudieron alcanzar, porque iban tras ellos, iban tras ella, dice, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo que es Cristo. Terminaría con esto, mis amados. Recordar cuando uno abre los ojos a la gracia, que el centro de todo esto tiene que ver con la obra de Él, con la obra de Jesús en la cruz, que por amor a ti murió, perdonó tus pecados y derramó su justicia. Él te hizo justo, tú lo hiciste pecador, tú por 6 horas, porque Él antes de morir venció y retomó el lugar a la diestra del Padre y con toda su gloria, y vendrá de nuevo con toda su gloria, amén, pero tú fuiste justificado por siempre. Por lo tanto, se trata de vivir justificado y sabiéndote justo por la fe en las obras de Él y no por la fe en tus obras. Eso te volvería un israelita, y es aquí donde te explico lo diferente que es este evangelio que predicamos al evangelio de la mezcla de la ley, de la gracia con la ley de Moisés, que es la ley de las obras que está diciendo el apóstol Pablo. Claro que cuando te abres los ojos del Señor, lees esos pasajes y lo entiendes, pero cuando están velados los ojos, hay gente experta que se lo sabe de memoria, pero no interpreta eso, no interpreta esto, interpreta otra cosa, y entonces sigue mezclando y sigue predicando la gracia mezclada con la ley, y son como agua y aceite. Es más, cuando la gracia se mezcla con la ley, la gracia desaparece y queda solo la ley. Así que no nos conviene vivir en el evangelio de la ley, ni en el evangelio mezclado.